¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Joaquín Madero Tamargo. Soy originario de Parras, Coahuila, avecindado en Zacatecas desde 1981. Soy zacatecano de todo corazón y me dedico al mundo de las uvas y de los vinos. Desde 1981 trabajando aquí en Zacatecas en viñedos, y a partir de 1998 aproximadamente ya en el mundo de los vinos. Estoy muy contento de ser zacatecano por adopción y de haber hecho grandes amigos y gran equipo en las diferentes vinícolas en las que estoy trabajando. Me han dado todo su apoyo y espero estar respondiendo bien. El poner en alto el nombre de Zacatecas a través de sus vinos es una gran satisfacción. Muy contento estoy de estar en esta profesión, en esta área y en este estado tan bonito. Mi experiencia como enólogo es muy larga y al mismo tiempo bastante corta, porque todos mis estudios y mi experiencia, mi trabajo profesional y mi formación académica fue desde hace muchos años, desde 1971 hasta 1979. Mi formación fue en enología y viticultura. Sin embargo, el mundo del vino estaba muy cerrado aquí en México. Realmente lo que operaba más en mi profesión era la viticultura. El mundo del vino pues se empezó a despertar cuando el mundo se empezó a globalizar, y fue alrededor de 1998, y a partir de esa fecha, de ese año, yo daba asesorías a viñedos y había varios proyectos que estaban interesados en hacer vinos, y me tocó la gran fortuna de haber sido invitado primero por una y luego por una segunda y hasta una tercera bodega o proyectos de bodega que afortunadamente me tocó iniciarlas desde cero. Es decir, desde el diseño del viñedo, las plantaciones, la formación de las plantas y la entrada en producción. Durante todos mis años de formación, pues hice muchas prácticas en diferentes ciudades, en diferentes estados, y yo llegué a Zacatecas aquí en 1981, y fue aquí donde en Zacatecas me tocó arraigarme y desarrollar mi vida profesional y sobre todo la vida de uvas y vinos. En 1998, a pesar de que yo ya daba asesorías a la familia López Muñoz en los viñedos, fue a partir de 1998 en donde ya se plantaron los primeros viñedos con el objetivo de hacer vinos. Y fue en el 2010 donde logramos sacar, afortunadamente, con mucho gusto y mucha satisfacción para todos, los primeros vinos de tierra adentro. Desde esa fecha para acá, pues seguimos con el proyecto. Es un proyecto que está calificado dentro del mundo vitivinícola como un proyecto exitoso. Afortunadamente también los vinos no han fallado. Gracias a Dios hemos llevado una calidad permanente y cada vez un poco más alta. Posteriormente me invitaron a participar en otro proyecto en San Luis Potosí, en viñedos y bodegas Pozo de Luna, que sigo también allá con esta marca,
y desde el 2013 empezamos a hacer ya los primeros vinos en San Luis Potosí. Y un poquito más tarde, me invitaron a participar también en el diseño del viñedo y en el diseño de la bodega y en la elaboración de los vinos con López Rosso, aquí en Zacatecas. Entonces estoy en esos 3 proyectos, pues, de tiempo completo, con alma, vida y corazón, con mucho entusiasmo y obviamente tratando de cada vez más fortalecer el espíritu vitivinícola y la imagen de Zacatecas relacionada sobre todo con sus vinos. Dentro de los logros alcanzados, que son muy lentos y paulatinos, es el encontrar, interpretar las condiciones del clima y del suelo de cada viñedo, y a través de ellos y el manejo del viñedo por el hombre, llegar a una maduración óptima y obviamente ya dentro de la bodega el hacer vinos de calidad. Y vinos de calidad podemos entenderlo como vinos que le gustan al público, como vinos que son aceptados por el mercado, pero sobre todo son vinos que en la política que yo les he planteado a los bodegueros, a los dueños de las bodegas, es de obtener y sacar y arraigar un vino que tenga su propia personalidad. Es decir, un vino que manifieste y represente, y sobre todo que con el tiempo sea reconocida su personalidad propia de cada viñedo, de cada bodega. Y así hemos ido trabajando y lo hemos ido logrando con mucha satisfacción. Y todos los vinos en los diferentes concursos internacionales, que hay muchos, pero nosotros nos enfocamos a mandar los vinos a los concursos más serios, más formales, más profesionales. Y buscamos obviamente el reconocimiento de algún premio, pero al inicio buscamos sobre todo que nos ubicaran la calidad de nuestros vinos en el ámbito nacional e internacional. Con mucha satisfacción hemos logrado hasta ahorita, en mi cosecha personal, por llamarle así, un poco más de 50, 55 medallas obtenidas en estos concursos. Casi todos los concursos son en Europa. Hay algunos que son en China, en Canadá, en Estados Unidos, y hacia allá mandamos nuestros vinos, y con mucha satisfacción pues hemos obtenido medallas de plata, medallas de oro y medallas gran oro. Eso es una satisfacción, aparte de personal, es una satisfacción pues para cada marca de vinos, ¿verdad? Porque trae, a sabiendas de cómo son los concursos en los que participamos, de cómo son serios y profesionales, el obtener un reconocimiento, una medalla de plata, oro o gran oro, realmente es muy significativo, porque los concursos son bastante estrictos. Entonces, una vez que se obtienen unas medallas, pues bueno, hay que celebrarlo, hay que festejarlo, hay que anunciarlo, pero pues con cada reconocimiento, con cada medalla que se obtiene, se impulsa y se empuja los vinos con una fuerza comercial. Esos reconocimientos representan mucho, esas medallas ganadas representan mucho para las bodegas, para las vinícolas, y representan sobre todo mucho para los vinos. El vino va aprendiendo a hablar solo y a defenderse solo en este mundo tan competido, ¿no? Entonces son logros muy bonitos el haber iniciado los 3 proyectos desde cero, donde no había, en su momento ya no había viñedos, y pues saber qué variedades convenían mejor para el tipo de suelo, para el tipo de clima,
y obviamente en la vinificación pues que manifiesten su característica, su personalidad propia, y lo hemos logrado y poco a poco lo vamos logrando y cada vez un poco más. Así como Zacatecas está muy acreditado por sus cultivos como el frijol, el chile, por su arquitectura, por todo eso, buscaríamos nosotros que cuando menos en el aspecto vitivinícola también fuera reconocido, que no falta mucho, falta echar un brinco, falta un esfuerzo conjunto, y yo creo que estaríamos en otra dimensión, generando más expectativas, más turismo, más mano de obra, más trabajos especializados, porque pues, ya metiéndose al mundo de la viticultura es bastante especializada si se quieren hacer las cosas bien, ¿verdad? Y no seguir metiéndose al lado de la enología, pero hay con qué. Bien, el enfoque que planteo yo desde el principio como política es la calidad. La calidad y el reconocimiento de los vinos en las mesas de los consumidores. Pero el enfoque es la calidad y sostener la calidad año con año, independientemente de las condiciones tan diferentes que puede haber de un año a otro. Y es un enfoque que va caracterizado o va destinado a que los vinos, como comentaba hace un momento, se manifiesten con su calidad y sus características propias. Entonces ese es el enfoque que se plantea uno como enólogo. Bueno, los métodos que se utilizan en la vinificación parten de un principio muy sencillo. Muy sencillo porque las uvas, una vez ya procesadas, entran al momento de fermentación. Y la fermentación es un proceso biológico natural, completamente natural. Es decir, las levaduras empiezan a actuar sobre los azúcares que tienen las uvas, los transforman en alcohol y obviamente hay otros fenómenos que ocurren, como se genera temperatura, se genera gas carbónico, pero una vez que las levaduras empiezan a hacer su trabajo y a transformar azúcar en alcohol, pues ahí sí es delicado el mantener ese fenómeno hasta que se agote la cantidad de azúcares y los vinos queden secos. Es un fenómeno natural que si lo deja uno solo se hacen los vinos. Lo complejo está en que esa vinificación se lleve a cabo como uno la quiere. Y ya al interior de esos procesos hay diferentes técnicas: control de temperatura, el uso de levaduras seleccionadas para cada tipo de vino, el proceso de extracción de pigmentos y de aromas. Ahí puede variar de un enólogo a otro, ¿verdad? Cada quien utiliza lo que le parece más conveniente y por ese camino va uno guiando los vinos hasta que terminen su fermentación. Es decir, que el jugo o el mosto generado sea transformado en alcohol y llegar a obtener un vino de mesa que normalmente debe andar entre los 9.5 a 14% de alcohol. Hay unos vinos un poco más fuertes que llegan a alcanzar hasta 15% de alcohol. Nosotros nos enfocamos a obtener vinos con alrededor del 13 al 13,5, 13.8% de alcohol. Para obtener esas cantidades de alcohol en los vinos, obviamente hay que hacer un manejo muy escrupuloso, muy limpio de los viñedos y que las uvas lleguen a una maduración industrial, le podemos llamar, pero al mismo tiempo a una maduración que en el mundo del vino se conoce como maduración fenólica, es decir, que todos los componentes de las uvas estén en su punto óptimo, estén en su madurez, en su punto de cosecha, y de esa manera tenemos cuando menos la tranquilidad de que a la bodega está entrando uva en muy buenas condiciones y como los considera uno ideales para
para vinificar. Bueno, respecto a las variedades que utilizamos o que yo recomendé en sus inicios en estos 3 proyectos, pues quiero comentarles que en el mundo el cultivo de la vid es uno de los más antiguos y ligados a la evolución de la raza humana, y sobre todo también muy ligados y muy pegados a la evolución cultural del ser humano. Y de esa manera existen en el mundo entre 8,000 y 10,000 variedades de vid. No todas están funcionando de manera universal, por llamarlo así, pero tenemos mucho de dónde escoger. De entre esas 8,000 variedades tenemos mucho de dónde escoger. Aquí la selección de las variedades que utilizo están dadas en base a la experiencia y a un proceso casi de 30 años de investigación en el INIFAP, donde se tenía una colección de variedades, alrededor de 200 variedades en estudio. Entonces, después de unos, vamos a ponerle 25 años de estudio, se obtuvo suficiente información para tener una gama de variedades y seleccionar entre ellas. El segundo paso que se considera es qué variedades son las que, además que se adapten y funcionen bien en cada predio, qué variedades son las que están en el mundo vinícola aceptadas ya por un mercado muy amplio. Entonces, de esa manera se hace la selección de variedades y trabajamos en variedades tintas con, por ejemplo, una variedad tinta que se ha generalizado mucho es la Merlot, Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, obviamente, Cabernet Franc, Tempranillo, Nebbiolo, y por lo pronto son el abanico de tintas que contamos en estos predios. Y en variedades blancas, a pesar de que hay muchas variedades de dónde escoger, es más restringido el abanico que se dispone en el mercado para obtener esas variedades blancas. Entonces trabajamos con Sauvignon Blanc, que ha dado excelentes resultados aquí en Zacatecas y en San Luis. Trabajamos con una variedad que es relativamente nueva en el mercado, que se llama Viognier. Todas son europeas, francesas, franco-suizas, franco-alemanas, italianas no tenemos en blancas, y Chardonnay. Entonces el abanico de blancas es más corto, un poco de Muscat Blanc, y ahí nos detenemos, ¿verdad? Entonces son variedades que no tengo ninguna preferida, sino que, pues, como comentaba, busco obtener de cada variedad y en cada predio sus características particulares y sobre todo la calidad, para buscar y encontrar o tratar de encontrar un vino de calidad y que identifique a la bodega o la vinícola. Sí he participado en concursos, muchas catas en diferentes foros, con diferentes enfoques, y en lo particular en concursos aquí en México hubo una temporada hace ya bastantes años donde se empezaron a desarrollar concursos locales que ahora ya han florecido nuevamente. Pero en lo particular, y me da mucha satisfacción el haber participado en el 2022 en un concurso que se llama México Selection by Concurso Mundial de Bruselas. Es un concurso que se realiza cada año y únicamente para vinos mexicanos. En ese concurso participan todas las vinícolas mexicanas que quieran, con todas las etiquetas o los vinos que ellos quieran. En este concurso de México Selection by Concurso Mundial de Bruselas participan alrededor de 1,200, a veces un poco más, de etiquetas en concurso, obviamente en diferentes categorías, como puede ser
en vinos tintos, en vinos blancos, en vinos rosados, en vinos espumosos. Y me invitaron a participar en el 2022 y se me hizo muy bonita experiencia, sobre todo muy enriquecedora, porque vive uno los concursos de ese nivel, los vive uno desde adentro, no nada más con las expectativas de a ver qué resulta o qué pueden ganar los vinos que yo elaboro. Y este año recibí una invitación que acepté con mucho gusto, que se llama Concurso Mundial de Bruselas. Es un concurso internacional que inició, si mal no recuerdo, en 1994 en Bruselas. Inició en Bruselas porque los organizadores de este concurso buscaban un país neutro que no tuviera vitivinicultura, para evitar algún sesgo que pudiera tener por la influencia del país productor. Actualmente ya Bélgica ya tiene algunos viñedos, porque el cambio climático ya le ha favorecido para desarrollar una industria vitivinícola, no tan importante como la de otros países europeos, pero al final de cuentas ya tiene. Entonces, ese fue el inicio del Concurso Mundial de Bruselas, y se ha desarrollado en Bruselas, pero después decidieron buscar sedes alternas dentro de misma Europa. Si no me equivoco, la primera sede a la que salió de Bruselas fue en Portugal. Y obviamente todas las muestras que quiera mandar de todo el mundo tienen que concentrarse en algún lugar que el comité organizador decide, y a ellos se encargan de llevarlas al país en ese momento, país sede del Concurso Mundial de Bruselas. Y así ha sido, y hasta la fecha actual, un concurso itinerante por toda Europa. Únicamente ha salido una sola vez de Europa, y fue a China, en Hong Kong. Se fue la sede hasta allá. Debe haber sido concentrado en España, Italia, Croacia, Suiza, y se movió hasta China. Y con mucho orgullo podemos decir de que ahora el Concurso Mundial de Bruselas sale por segunda ocasión de Europa y viene a México. Es un orgullo para la vitivinicultura mexicana y para la imagen que se va a generar de los vinos mexicanos, de la capacidad organizativa que tiene el país y una imagen de México como país. Es muy fuerte la promoción y la imagen que proyecta el Concurso Mundial de Bruselas. Debo decir, antes de que se me pase, que el Concurso Mundial de Bruselas es, si no el primero, de los dos primeros concursos en importancia a nivel mundial. Ahora en esta versión de México, que se llevará a cabo en León, Guanajuato, del 5 al 9 de junio, ahora 2024, se espera recibir aproximadamente 9,000 muestras de vino, 9,000 etiquetas de vinos de todos los países del mundo, obviamente, que se interesen en participar. Pero de esa manera vienen vinos de Sudáfrica, vienen vinos del norte de África, vienen obviamente los vinos europeos, los vinos sudamericanos de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, obviamente México, que siempre ha participado desde hace ya bastantes años en este Concurso Mundial de Bruselas, y también con mucho orgullo y mucha satisfacción debemos tener de que los vinos mexicanos han obtenido grandes logros, para asombro de mucha gente que, pues sí, desgraciadamente México no figura mucho en el mapa vitivinícola mundial. Se puede decir que es un país reciente en el mundo de la vitivinicultura, aunque no es cierto, porque aquí en América los primeros viñedos se plantaron
en 1593, por ahí, o antes, perdón, pero la vinícola más antigua de toda América es de 1594 y está en mi pueblo querido que es Parras, Coahuila. Bueno, pero México se quedó muy atrás en el desarrollo de su vitivinicultura y realmente podemos decir que es reciente porque a partir de que el mundo se abrió a muchos aspectos comerciales, pero en particular a los vinos, México se integró, se incorporó y con mucho esfuerzo desde abajo, desde los viñedos, desde la vinificación, desde la formación de profesionistas en el mundo de la vid y del vino, se ha hecho un esfuerzo tremendo que pues los que estamos ahí adentro lo conocemos. La gente que no está enterada, pues desgraciadamente no se ha dado cuenta, pero ha sido un esfuerzo extraordinario lo que ha hecho el país en sus diferentes estados, sus diferentes regiones. Entonces ha hecho excelente papel en diferentes concursos mundiales y particularmente en el concurso mundial de Bruselas, que por primera ocasión sale de Europa hacia América y el país sede es México. Entonces esperamos, me invitaron de juez y acepté con muchísimo gusto. Con la poca experiencia o mucha en ciertos aspectos que he obtenido en los diferentes concursos, es una satisfacción personal, pero además de satisfacción personal, que bueno, es algo muy propio, es una satisfacción que le estamos dando a la vitivinicultura del altiplano y particularmente a la zacatecana y a la potosina. Pero hablando de la zacatecana, en pocas palabras voy representando a Zacatecas, ¿verdad? Vamos a hacer alrededor de 350 a 450 jueces, de los cuales alrededor de 300 a 350 vienen de todo el mundo. De todo el mundo, lo que es todo el mundo, no necesariamente de países vitícolas. Pueden ser países donde hay excelentes sommeliers, excelentes importadores y comercializadores del vino que están muy enterados de la calidad y cómo están los vinos. Y de aquí en México somos entre 35 y 40 jueces nacionales, todos muy reconocidos y muy profesionales en sus áreas de trabajo. Aquí en lo particular me toca ir como enólogo. No sé si vayan otros compañeros como enólogos, porque van muchos de sommeliers muy acreditados, comerciantes de vinos muy acreditados, muy serios, muy formales. Entonces, pues, con mucha satisfacción recibí esa invitación y con mucho agradecimiento la acepté. Estoy en el mundo del vino y prácticamente todos los días pruebo vinos. Obviamente las bodegas en las que estoy trabajando, en donde me han dado esa responsabilidad. Pero de todas maneras es necesario una formación, un entrenamiento diferente, porque la mayor parte de los vinos que pruebo casi todos los días son vinos que conozco, ¿verdad? Y sé si están portando bien, si van evolucionando bien, si se están quedando atrás, en fin, de todos esos detalles. Pero para este caso hay que probar más vinos. Entonces ahorita estoy en un proceso en donde obviamente pruebo los vinos de las bodegas en donde trabajo, pero estoy probando vinos mexicanos, diferentes. No puedo probar muchos porque simplemente en México, nada más México, hay alrededor de 3,000 etiquetas de vinos, en 200 o 250 bodegas, en fin, que hay en todo el país, o más. Entonces es imposible probar todos, pero sí muestras representativas de un estado, muestras representativas de otro estado, de otra región o de otros viñedos, en fin. Entonces esa es mi tarea que tengo actualmente y
más esporádicamente, obviamente a medida que se acerca el concurso mundial de Bruselas en León, Guanajuato, tengo que irle acelerando, voy probando vinos extranjeros. Es imposible probar de todos, pero sí trato, dentro de la formación o la capacitación o mi preparación actual, sí trato de ir buscando vinos de diferentes calidades, de diferentes regiones, y así irme formando un paladar, sobre todo un patrón en memoria que me ayude a identificar no los vinos de qué región son, sino las calidades que puede variar entre una región y otra. En el concurso tiene una política muy fina, muy interesante, porque la idea para todos los 350 o 450 jueces no es destruir los vinos, sino de reconocer lo que hay dentro de un vino en sus diferentes comportamientos, en sus diferentes matices. Se castiga un vino, obviamente, si realmente no tiene la calidad, pero vamos hablando si no trae el soporte suficiente para que se refleje como un vino de calidad. De repente me ha tocado en algunos casos donde se ha rechazado algunos vinos porque están intomables. No se descarta, no se descarta de entrada. Por eso a las bodegas participantes se les piden dos botellas de cada etiqueta o de cada muestra, a veces hasta 3. Porque si en la primer pasada en la mesa con los jueces en turno que nos toca probar ese vino, el vino no nos parece agradable, se cambian las copas y se trae la otra botella. Puede ocurrir que una botella venga mal evolucionada, entonces se le da una oportunidad. Pero son pocos los vinos que en particular en las mesas donde he estado, se han descartado, ¿verdad? Entonces no vamos a destruir vinos, sino simplemente vamos a analizarlos y a ubicarlos en la calidad o en la dimensión que pueden traer adentro. En ese caso, hay que estar muy conscientes, porque hay que quitarse todo el protagonismo del mundo, ¿verdad? Todo el protagonismo del mundo hay que ir a probarlos con la manera más sencilla, obviamente con las reglas y las condiciones que marca el concurso mundial de Bruselas. Entonces vamos a interpretar lo que hay adentro de una botella. Sabemos el gran esfuerzo que hacen los productores para depositar adentro de una botella el vino que ellos están con mucho esfuerzo y entusiasmo tratando de hacerlo cada vez mejor y meterlo en una botella para que a ti y a mí y a todo el mundo nos guste. Entonces es con esa mentalidad que vamos a probar los vinos. Después pues sí, ya vienen las diferentes clasificaciones que les puede dar uno ahí. No vamos a mirar defectos, vamos a mirar cualidades. Obviamente entre las cualidades hay unos que están más potenciadas, unos aromas, otros en la boca, en fin, otros más cortos, otros más, en fin. Entonces a eso vamos al concurso realmente, ¿no? El concurso es muy estricto porque está topada una cantidad de reconocimientos que da el concurso. Máximo el 30% de los vinos traerán reconocimientos, si los ameritan, que estoy seguro que se logra esa meta. Pero a veces hay vinos que se quedan a .05 de llegar a una medalla de plata, ¿no? Pero eso lo marca las tendencias diarias que se van haciendo en el concurso, y según los vinos que se vayan probando, van subiendo la varita, la van dejando. Si hay vinos de muy buena calidad, van subiendo la varita. Entonces ya un 85.5 ya no fue suficiente, 85.51 ya no fue suficiente, se quedan sin entrar a las medallas. Si el promedio de muestras trae una media más bajita, entonces
los 85 pueden entrar, pero es un tope de 30% de vino, y no, de vinos premiados. No es decir, oye, nos falta un 5%, agarra a los otros. No, así como se. Puede ser el 30, puede ser el 25, puede ser el 27. Entonces es un concurso muy profesional y nosotros como jueces debemos de quitarnos cualquier protagonismo, concentrarnos en el trabajo que nos están pidiendo y sobre todo entender qué hay adentro de una botella en sus diferentes tipicidades, ¿verdad? Entonces para eso me estoy preparando ahí poco a poco, me quedan unos meses, pero sí necesito ampliar un poco más la gama, el patrón de sabores y aromas que pues se van quedando en el cerebro, ¿verdad? En alguna parte del cerebro. Por ejemplo, es muy fácil identificar un olor a café, pero eso lo identifica todo el mundo, ¿verdad? Pero ya es un aroma que ya se quedó en el cerebro para toda la vida. Entonces, en este caso hay que ir ampliando un poco el abanico de aromas, el abanico de sabores que puedes percibir en la nariz o en la boca y irse preparando, pues porque vamos a encontrar una gran gama obviamente dentro de los aromas y sabores típicos del vino, vamos a encontrar una gran gama, unos más, otros menos. Entonces para eso hay que irse preparando un poco o un mucho, ¿no? Las perspectivas y la visión que hay para el desarrollo vitivinícola en México es muy amplia, es muy grande. No está fácil. No está fácil. En el mundo del vino, como en otros productos, está muy competido, todo está muy competido. Entonces, en la competencia, pues uno trata de no ser imitación o hacer réplicas de otros tipos de vinos porque están más suavecitos, no, sino que hay que buscar la personalidad de cada vino, en fin. Entonces, es muy amplia la perspectiva que hay y el panorama que hay para la vitivinicultura en Zacatecas y en México. En México tenemos alrededor de unas 50,000 hectáreas, yo creo. No hay una estadística precisa, pero alrededor de unas 50,000 hectáreas con viñedos en diferentes estados, desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro. Y cosa interesante, en últimas fechas se ha ampliado a lugares donde pues nadie pensaba en que había posibilidades vitivinícolas. Y hay lugares como Jalisco, como Puebla, como Hidalgo, que ya tuvo en algún tiempo, ahora se retomó. Y así han ido creciendo otros estados con pequeños viñedos, con pequeñas vinícolas. Pero todo va a depender del mercado del vino, ¿verdad? Parte el fundamento para ver con optimismo el crecimiento de la vitivinicultura en México y en Zacatecas es el consumo. El consumo. El consumo en México ha ido subiendo muy lentamente, pero a pasos firmes. Allá en mis épocas se hablaba de 250 mililitros por habitante al año. Entonces la industria vitivinícola pues se enfocó a otros productos como son los aguardientes o los brandis, y los vinos quedaron a segundo término o a muy tercer término. Cuando se empezó a sacudir y a haber interés por las uvas para vino y la producción de vinos, el consumo ha ido aumentando y andamos alrededor de, yo creo que ya no andamos muy lejos de 1 litro por habitante al año. Todavía es muy bajo, o sea, para nosotros que estamos en el mundo es muy bajo. Obviamente países con mucha tradición vitivinícola pues consumen 25, 30 litros por habitante al año. Entonces nosotros somos de los consumidores más humildes que puede haber. Tenemos una competencia muy fuerte que son los vinos importados, que normalmente llegan vinos de muy buena calidad y generalmente
a muy buen precio. Claro, en su línea hay vinos mucho más caros. Entonces aquí el vino mexicano, un vino que compras en mexicano en 400 pesos aproximadamente la botella, no le tiene miedo a cualquier vino extranjero que valga lo mismo o más. Claro, hay otra gama más alta pero hay vinos mexicanos que han tenido reconocimientos tremendos a nivel mundial, a nivel mundial, o sea, cosa que dices, no, ¿cómo puede ser? Para nosotros sí que lo seguimos de cerca, pero de repente para el público en general dice, ¿cómo un vino mexicano? Bueno, para el extranjero le asombra más. Entonces, si el consumo del vino mexicano en su conjunto ya es mayor, un poquito más alto, no mayor, un poquito más alto que el conjunto de todos los vinos españoles que llegan a México con mucha fuerza. Y así llegan los italianos, y así llegan los franceses, y así llegan los chilenos y todo, ¿verdad? Porque pues bueno, tienen mucha experiencia y mucho volumen y en manejos de vinos y de calidad y todo eso. Y pues, el mundo se abrió y hay vinos de todo el mundo en todo el mundo. Entonces aquí en el interior, en nuestro México, pues nos topamos con unas competencias muy fuertes y son bastante agresivas. Todavía encontramos un rinconcito ahí de malinchismo que nosotros llamamos, que se cargan más algunos consumidores mexicanos por el vino extranjero, pero afortunadamente el consumidor mexicano ha ido reconociendo y fortaleciendo el consumo del vino mexicano. Por eso ya el conjunto de vinos mexicanos ya es un poco más alta que el conjunto de vinos españoles. Obviamente traemos de otros países, no nada más de España están llegando vinos. Entonces, del 70% de vinos del consumo global en México, el 70% lo representaban vinos extranjeros y el 30% vinos mexicanos. Poco a poco hemos ido creciendo hasta llegar al 10%, y ahí va, en el 10, en el 11 o en el 12% ya. Obviamente el vino extranjero va perdiendo un porcentaje de eso que va ganando el vino mexicano, gracias al consumidor mexicano y gracias al reconocimiento que le dan a los vinos mexicanos por su calidad. Gracias al consumidor mexicano y al esfuerzo que han hecho los productores, desde viñedos hasta la elaboración y comercialización y mercadotecnia de los vinos mexicanos, ¿no? La apuesta por el vino mexicano en México es muy fuerte. Por eso las perspectivas para que crezca la vitivinicultura en México, ahí están. Son lentas, ojalá y fueran un poco más rápidas. Y lo mismo ocurre para Zacatecas, ¿no? Lo mismo ocurre para Zacatecas. Las vinícolas que hay aquí en Zacatecas han hecho un gran esfuerzo y están empujando, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, van a fortalecer el mapa. Cuando empezamos con los vinos tierra adentro, pues realmente el vino de Zacatecas no se conocía. Entonces tuvimos la oportunidad de ir abriendo mapa para Zacatecas, es decir, que Zacatecas se ubicara en el mapa vitivinícola y ya está reconocido la gente, esto y lo otro. Nos falta más fuerza de empuje, ¿verdad? A nivel global, no a nivel de las vinícolas, pero a nivel global, a nivel estatal, a nivel todo, nos falta más fuerza para que esta industria que genera mucha derrama, sobre todo en el campo, se fortalezca y genere más mano de obra especializada. Entonces hay muchas posibilidades, hay que empujar y ojalá pues hubiera una especie de promoción estatal, vamos así, entre viticultores, entre bodegueros, entre secretarías de Estado, entre asociaciones productoras entre la misma hotelería,
restauranteros, todo eso. Hace falta hacer un esfuerzo más grande y más completo. Me ha tocado ser pionero en diferentes áreas aquí de la viticultura. Trabajé 30 años para el gobierno federal en desarrollo y planeación de proyectos vitivinícolas, pero más bien cargados a la viticultura, en donde pues, se ayudó a fortalecer el área vitícola de manera importante, porque hay un problema mundial que está resuelto desde 1910 más o menos, que es la presencia de una plaga que se llama filoxera de la vid, que ataca única y particularmente a la vid, y es muy dañina porque pica las raíces y las raíces se pudren y dejan de funcionar. Entonces, la manera que se encontró después de muchos años de investigación en Europa, cuando llegó la filoxera a Europa, fue el trabajar sobre raíces de vides silvestres, que México es muy rico en vides silvestres, es muy rico, en vides nativas es muy rico. Entonces, como la filoxera es de aquí de América, la llevaron a Europa en raíces de vides nativas, de vides silvestres, y de ahí se diseminó y hizo un gran daño en la viticultura mundial. Entonces, aquí en México no utilizábamos esas raíces, esos portainjertos tolerantes a la filoxera. Y a partir de 1981-82 encontré manchones ya con plantas atacadas por filoxera y empezamos una campaña desde nuestra trinchera para prender el foco rojo y la alerta de que teníamos ese problema y había que hacerle frente. Obviamente poca gente hizo caso, era un poco predicar en el desierto, hasta que a nivel de pruebas fuimos introduciendo portainjertos que trajimos al campo experimental del INIFAP, y de ahí empezamos a sacar portainjertos para que la gente aprendiera a injertar las variedades europeas y que se olvidaran de la filoxera. Fue muy difícil en que adoptaran esa técnica. Había muchas opiniones en contra de que eso no era problema, que ya tenían muchos años así y mucha influencia de otros estados, a que no, y todo eso. Afortunadamente y con gran satisfacción siento también de que fui pionero en introducir esos portainjertos y que la gente empezara a injertar. No veo ahorita cualquier viñedo plantado que no esté utilizando esos portainjertos. Ya la gente que lo está utilizando ya ni me conoce, ¿verdad? Pero en mi tiempo piqué mucha piedra y ahorita ahí está el resultado. Ya cualquier viñedo que se esté plantando en estos momentos o el año próximo, ya la gente lo hace por conocimiento de causa y utilizan portainjertos resistentes a la filoxera. Quiero hacer una invitación muy cordial y de todo corazón para que apoyen a este sector de la economía con el consumo de los vinos zacatecanos. La promoción, nos ayuden a promover el vino zacatecano fuera de nuestras fronteras y que sean ustedes embajadores de este bonito y sabroso producto que acompaña a las comidas de una manera deliciosa. Y los invito a que se involucren más. Miren, en las bodegas donde yo estoy involucrado, donde estoy participando, donde estoy trabajando, tienen las puertas abiertas y no se van a arrepentir los que no las conocen, porque hay recorridos turísticos por los viñedos, por la misma bodega, hay catas, hay terrazas para disfrutar, para tomarse un vino, hay lugares específicos para eventos sociales como pueden ser bodas, como pueden ser 15 años, como pueden ser celebraciones, festividad. Hay cultura en museos de arte, de barricas decoradas. Entonces los invitaría de manera muy particular a visitar Campo Real Vinícola, Vinos Tierra Adentro, y López Rosso Cavas
de En Viñedos y Conservas López Rosso. Quedan cordialmente invitados y esperamos que vernos por ahí tarde o temprano.